sobre pues la situación. De antemano una disculpa enorme. La semana pasada tuve problemas de comunicación, no pude conectarme. Y pues bueno, tenemos pendiente un tema que vamos a abarcar el día de hoy. Voy a hacer dos grabaciones para compartirlas por separado y que no se confundan en cuanto a los temas. Entonces, la primera pues comienza con esta sesión. Eh, y bueno, muy probablemente tienen dudas sobre las actividades. Las actividades voy a habilitarlas para que estén disponibles 2 semanas. Ya saben, una actividad por semana. Entonces, en este caso, pues 2 actividades tendrían 2 semanas para realizarlas. Y voy a habilitar también actividades anteriores, es decir, de las primeras semanas, por si alguien no pudo entregar alguna actividad que tenga lo que resta de esta semana y la siguiente semana, que es semana de examen, para poder realizarla. Entonces, esto con el fin de pues, obtener la mayor cantidad de puntos. Y pues bueno, la parte es pues recuperarnos en cuanto a los temas. Ahorita vamos a ponernos al corriente y ir preparados para el examen parcial. Parto esta primera. Y bueno, la parte de estados de agregación de la materia y que se relaciona mucho con la parte de energía, que es lo que estaba pendiente de revisar la semana pasada. Eh, y pues principalmente cómo es que interactúa, cómo influye el ambiente en la materia. Sabemos que la química pues es la ciencia que se encarga del estudio de la materia, de su composición y de los eventos o sucesos que ocurren en ella. Y dentro de esto pues tenemos el cambio en los estados de agregación. Eh, por ejemplo, ¿qué le ocurre al agua líquida cuando la calentamos? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en la mañana al poner una vasija o un recipiente con agua para hacer café, pues a veces se nos olvida y lo dejamos un buen rato y cuando regresamos, pues el agua está hirviendo, está soltando burbujas y también podemos observar que está soltando algo de vapor, es decir, se está evaporando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente es un cambio de agregación de la materia que cambia de líquido a gaseoso. ¿Por qué en algunos lugares del mundo cae nieve? Pues esto es principalmente por la cuestión del cambio de temperatura. Entre más baja sea la temperatura del ambiente, eh, un ejemplo muy claro pues es el agua, que se va a estar solidificando, se va a estar pasando de un estado líquido a un estado sólido cuando bajamos la temperatura. Lo mismo que pasa en nuestra nevera, en el congelador. Cuando metemos agua, pues se solidifica después de un lapso de tiempo. Entonces lo mismo pasa en los lugares donde cae nieve. El agua que se encuentra en la atmósfera, se encuentra en las nubes, por ejemplo, pues está a tan baja temperatura que se va a estar solidificando y se va a estar precipitando por el peso. Entonces estaría cayendo en forma de nieve. Si dejamos agua en el congelador, ¿qué le ocurre? Pues lo mismo que comentaba ahorita, va a cambiar de un estado líquido a un estado sólido. Es decir, con la baja temperatura, las moléculas del agua se van a estar uniendo más entre sí, van a estar formando enlaces más firmes y esto pues va a dar como resultado el hielo, es decir, un sólido. Eh, y dices, ¿has dejado destapado un envase que tenga alcohol? ¿Qué ocurre? Bueno, a lo mejor en algún momento, pues hemos percibido tanto el olor del alcohol que despide cuando abrimos un recipiente, no es necesario dejarlo destapado mucho tiempo.
y empezamos a percibir un olor característico. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que las moléculas del alcohol se están evaporando, están, por lo tanto, pues subiendo. Un gas es muy ligero y tiende a flotar, tiende a elevarse. Entonces, pues es el olor que nos llega. Las moléculas del alcohol que se están evaporando, están pasando de líquido a gaseoso y que pues se elevan en el aire. ¿Cómo se forma la lluvia? Pues bueno, esto es algo prácticamente muy sencillo. El agua que se encuentra en la tierra pues se va a evaporar por la acción del sol, del aumento de la temperatura, va a estar subiendo en forma de gas, las moléculas de agua, de líquido a gas, y cuando llegan a una parte de la atmósfera, la temperatura es muy baja. La temperatura es tan baja que va a convertir ese gas a líquido. Entonces se empiezan a formar las nubes con el líquido que nosotros, bueno, con el líquido que se forma por la condensación, es decir, por el paso de gas a líquido, es con lo que se van formando las nubes. Ya cuando hay una gran cantidad de agua, un volumen grande, pues cuando empieza a precipitarse. Si llueve y el patio de tu casa se moja, ¿qué pasa con el agua bajo la acción del viento y el sol? Pues bueno, sabemos que cuando llueve, tiempo después, pues empieza, a lo mejor queda un charco por ahí, por la casa, por la calle, alguno de los pocos o muchos baches que hay en la ciudad se llenan de agua. Y cuando aumenta la temperatura, cuando sale el sol, cuando empieza a circular el viento, pues vemos que poco a poco se va perdiendo, que se va desapareciendo esa agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente que se va a estar evaporando, que va a estar convirtiéndose, o que va a estar pasando de líquido a gaseoso y va a estar elevándose para formar las nubes. Entonces tenemos dos estados, perdón, cuatro estados de agregación de la materia. Entre ellos tenemos el sólido. La atracción entre las partículas de los del estado sólido es muy fuerte. Tiene una unión entre sus enlaces muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, el hielo, las sales y la mayoría de los metales. Los sólidos van a tener un volumen fijo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sólido vamos a trabajar con el ejemplo del agua. Nosotros tenemos un cubo de hielo grande eh, y lo queremos pasar a otro recipiente, pero que tiene una forma diferente. No podemos, en algún Disculpe, momento no vamos a poder. ¿Sí? hay unos compañeros que quieren ingresar a la sesión. A ver, no me aparece nadie en sala de espera. Ok, déjenles digo. Sí, al mismo enlace que estábamos entrando en las sesiones anteriores, creo que sí les había comentado, es el mismo que vamos a estar usando todo el tetramestre, al mismo que usted ingresó, vaya. Gracias, profe. A usted, los espero tantito para ver si logran o cómo puedo apoyarlos para que entren. Aquí espero un momento para ver si pueden ingresar. Ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar. Ya, bueno, veo que Paulina sí logró ingresar. Buenos días, Paulina. Conforme vayan ingresando los demás compañeros, pues voy dándoles acceso. Entonces, pues estoy revisando, están actualizados los enlaces para el ingreso. La plataforma aparece solamente en sesión síncrona, entonces en cualquiera que den clic, pues ahí pueden estar teniendo acceso a la reunión. Y bueno, para continuar voy a estar dando acceso a los compañeros que vayan integrándose. Aquí estoy al pendiente de quienes van entrando. Y bueno, entonces, continuando con el estado líquido, los enlaces entre la materia que se encuentra en estado líquido son más débiles en comparación a los enlaces de la materia en estado sólido. Sus enlaces les permite estar unidos o mantener una forma que va a estar dependiendo de el recipiente en donde estén. Nosotros podemos poner en una vasija ancha 1 litro de agua, siempre y cuando tenga la capacidad de mantener el volumen de 1 litro de agua. Podemos ponerlo en un frasco grande, podemos ponerlo en un florero, podemos pasarlo a una bolsa. El líquido va a tomar la forma del recipiente que lo contenga. Entonces, esto debido a que sus partículas, aunque se encuentran unidas, van a tener una unión muy diferente o más débil a la de las partículas en estado sólido. Tenemos, por ejemplo, el agua, la gasolina e incluso hay algunos metales, por ejemplo, el mercurio y el galio, que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Creo que todos en algún momento hemos visto mercurio, por ejemplo, en los termómetros hace muchos años era común encontrar mercurio. Eh, Se sabía que era peligroso, pero no tanto, a lo mejor no se tenían tanta alta conciencia y posiblemente en algún momento pues llegamos incluso a tocar el mercurio cuando se rompía algún termómetro o algo por el estilo. Y es un metal que se encuentra en estado líquido, a temperatura ambiente es líquido, igual el galio. Entonces, pues dentro de las propiedades que tienen estos metales es que pueden permanecer en estado líquido, pueden adoptar eh, la forma del recipiente que los contenga. En el estado gaseoso, la fuerza de atracción que tienen sus moléculas es nula. Tienen interacción, están ahí presentes, pero pueden separarse sin ninguna dificultad. Es decir, vamos a imaginar algo así muy, vamos a usar mucho la imaginación. Tenemos dos moléculas de agua en estado gaseoso. Eh, y supongamos que podemos verlas, que podemos tocarlas y las separamos. No vamos a tener ningún problema en separarlas. Simplemente vamos a estar moviendo una a un lado, moviendo otra hacia el otro y no hay una interacción entre sus moléculas. Simplemente están ahí flotando juntas, pero no están unidas. Entonces, se van a mover libremente y el gas pues no va a tener una forma definida ni un volumen propio. Similar, pero no igual al agua, pues va a tener el volumen del contenedor en que se encuentra. Pero en este caso, pues, por ejemplo, el spray, un spray de los que se usaron mucho por esta cuestión de COVID, creo que todos llegamos a usar a lo mejor Lysol o algún otro tipo de desinfectante en spray. Pues, ¿qué pasaba? Que nosotros agitábamos la lata, presionábamos y salía el spray y se perdía, de repente ya no lo veíamos, a lo mejor salía muy blanco al principio y conforme pasaba el tiempo, pues iba perdiendo la tonalidad y había un momento en que ya no se veía. ¿Qué pasó? Pues que el gas que se encontraba dentro de la lata salió, eh, pero salió todavía compacto, todavía
dentro de la lata, pues la interacción de las moléculas es más continua, más constante, pero no están unidas. Entonces, al momento de salir de la lata, pues, ¿qué pasa? Se dispersa. Se va a ir cada molécula por su lado, porque no tienen ninguna fuerza de unión, y pues en algún momento se va a estar perdiendo este, el gas. Vamos a dejar de verlo porque se va a estar moviendo y las moléculas pues se van a ir separando. Eh, por ejemplo, los gases en el aire que respiramos oxígeno, sí, pero también hay nitrógeno, hay hidrógeno. Entonces, pues los gases que respiramos no podemos verlos. No quiere decir que no tenga materia el aire, porque está compuesto por, por elementos. Si no fuera así, pues simplemente nosotros al momento de respirar no estaríamos absorbiendo, no estaríamos ingresando a nuestro organismo el oxígeno, y eso pues nos llevaría a la muerte. Necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Si no estuviera presente en el aire que respiramos, pues simplemente no podríamos sobrevivir. Los combustibles que utilizamos en las estufas, a veces cuando prendemos la estufa, y digo, a mí me ha pasado que tengo que prender la estufa con un encendedor o con un cerillo. ¿Qué es lo que pasa? Se escucha el sonido donde está saliendo el gas, pero no lo vemos. A lo mejor se ve así como que una ondita, así como que se distorsiona la imagen donde va saliendo, pero realmente no tiene un color, no tiene un volumen fijo. No podemos agarrarlo y decir, bueno, es que traigo gas aquí en la mano. Entonces, metano, propano y butano, que son ejemplos de gases que se utilizan como combustible, y el dióxido de carbono, producto de la combustión y de nuestra respiración. Igual cuando nosotros respiramos, vamos a inspirar, vamos a meter oxígeno a nuestro cuerpo, que no es visible, no vemos el oxígeno que respiramos, y cuando exhalamos, vamos a estar exhalando dióxido de carbono, que tampoco es visible. No vemos nosotros cuando exhalamos, salvo en tiempos de frío, que a veces está muy, muy baja la temperatura y vemos así el vaporcito, por así nombrarlo, el vapor que sale de nuestra boca, pues es simplemente el gas que nosotros estamos expidiendo, el dióxido de carbono entre ellos, que en contacto con el medio frío, pues se condensa un poco y se ve ese como humo. El estado plasmático es el cuarto estado de la materia. Este se produce cuando vamos a tener permítanme. Entonces, el estado plasmático se compone cuando los átomos se ionizan. En este caso tenemos, por ejemplo, un gas que se calienta a altas temperaturas. Las moléculas del gas van a estar interactuando de forma más constante, se van a ionizar, es decir, van a tener cargas, y los electrones se van a estar desprendiendo. Entonces, esto va a estar formando una masa gaseosa. Es un estado que está entre el gas y el líquido. No es ninguno de los dos, es un estado plasmático. Y esto se utiliza, por ejemplo, en los tubos de neón que utilizan en los anuncios luminosos o en las pantallas de plasma. Esto es por la presencia de los iones positivos y negativos que están interactuando. De las características que tiene el estado plasmático es que van a estar despidiendo luz por la ionización de los elementos, van a estar despidiendo energía en forma de luz. Em, Cambios físicos y químicos. Bueno, ya conocemos los cuatro estados de agregación de la materia. Naturalmente, o al menos aquí en el medio que nos rodea, pues vamos a tener tres: sólido, líquido y gaseoso.
Si queremos ver o un ejemplo de un estado o de algo en estado plasmático, pues tenemos el Sol. El Sol es una estrella que se encuentra que su estado de agregación es plasma, pero pues bueno, está muy lejano a nosotros. Este, Aquí en el ambiente podemos tener únicamente los tres estados de sólido, líquido y gaseoso. Y pues bueno, la conversión entre uno y otro pues está dado por el cambio de temperaturas. Por ejemplo, cuando tenemos un líquido y bajamos la temperatura de ese líquido, vamos a tener una solidificación. Es decir, las partículas del líquido se van a estar compactando, van a estar reforzando sus enlaces. Ya veíamos que la interacción entre las partículas del líquido son muy fuertes y pues vamos a estar teniendo este estado de agregación. Cuando tenemos un sólido y lo pasamos a líquido, estamos hablando de la fusión, es decir, vamos a estar, por decirlo en palabras comunes, vamos a estar derritiendo el sólido, es decir, va a pasar del estado sólido a un estado líquido. El líquido, cuando nosotros aumentamos su temperatura, vamos a estar obteniendo un gas, que aquí ocurre la evaporación, la evaporación, que es pasar del estado líquido, aumentando la temperatura para tener un estado gaseoso. Es lo que pasa cuando calentamos mucho el agua para el café, cuando tenemos un charco en la calle y sale el sol después de la lluvia y empieza pues a evaporar el agua que estaba en ese charco, aumenta la temperatura del líquido y se forma un gas. Un gas, por ejemplo, cuando esa agua evaporada sube a la atmósfera, baja la temperatura, llega un momento que llega a una altura en la cual la temperatura es muy baja. ¿Y qué es lo que pasa? Ese gas se va a condensar. La condensación es el paso del estado gaseoso a un estado líquido. Aquí tenemos el color de las flechas representa el aumento de temperatura en dos rojas. ¿Qué pasa si un líquido aumenta de temperatura? Pues se forma un gas. ¿Qué pasa si un gas baja su temperatura? Pues se condensa y obtenemos un líquido. Y hay un paso entre el estado sólido y gaseoso. No necesariamente tiene que pasar por el estado líquido. Puede convertirse un gas a un estado gaseoso, a un estado sólido, perdón. Y esto es por la sublimación inversa. Es bajar la temperatura de forma muy rápida de un gas para que pase directamente a un estado sólido sin pasar por un estado líquido. Y un líquido se puede pasar también a un gas por la sublimación. Es bajar de forma muy rápida, perdón, aumentar de forma muy rápida la temperatura de un sólido, perdón, para que pase a un estado gaseoso. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. El estado de agregación de la materia es un cambio físico, un cambio visible entre líquido, sólido y gaseoso. Cada uno de ellos va a depender del aumento o la disminución de la temperatura de la energía que se le esté aplicando. Igual aquí, pues simplemente agregamos la parte del plasma. Aquí sí, un gas, solamente un gas puede pasar a ser plasma. No podemos convertir un líquido a plasma ni un sólido a plasma. Exclusivamente un gas puede pasar a ser plasma. ¿Y por qué? Pues ya vimos que el plasma es un gas ionizado, un gas que empieza a tener mucha energía y que se está formando pues, el estado plasmático. No sé, la definición, la descripción es eso, un estado plasmático, que es un gas acuoso, es un gas más denso y que despide energía en forma de luz.
La energía y su interacción con la materia, bueno, pues para que un cuerpo se mueva necesita energía. Para que nosotros, los humanos, sobrevivamos, para que realicemos las funciones vitales, pues necesitamos también energía. Son diferentes fuentes de energía. Algunos organismos pueden crear su propio alimento, por ejemplo, las plantas, que aprovechan la energía solar, la energía que proviene del sol, para convertirlas en alimentos. Nosotros pues necesitamos del metabolismo, necesitamos consumir alimentos de fuentes externas para metabolizarlas y convertirlas en energía. Entonces, hay muchos tipos de energías. Tenemos energías naturales, renovables, no renovables, artificiales. Tenemos muchos tipos de energía. Vamos a ver algunos ejemplos de las más importantes. Cuando hablamos de una energía cinética, es la energía que tiene un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, un auto cuando va avanzando, nosotros cuando vamos caminando, eh, cuando espantamos, por ejemplo, un mosquito o una mosca, pues nuestra mano tiene una energía cinética, una energía que tiene un cuerpo en movimiento. La energía potencial es, por ejemplo, cuando tenemos una presa que está conteniendo el agua. La energía potencial es la energía que puede generarse cuando esa agua va a entrar en movimiento. Entonces, la energía potencial es la que posee una sustancia debido a su posición espacial o composición química. Una energía que puede darse en algún momento, pero que está pues ahí, digamos, está en pausa, pero tiene un potencial de generar energía. Eh, y pues bueno, el aprovechamiento de la energía nos ha permitido avances principalmente pues que benefician nuestra calidad de vida. Las personas utilizamos energía para movernos al momento de respirar, para jugar, para pensar, para crecer. Y esta energía pues es proporcionada, como les comentaba, por los alimentos mediante el metabolismo. Y pues también necesitamos energía para poder pues no sobrevivir. Nuestros antepasados sobrevivían sin esta energía eléctrica, pero pues es una energía que nos ha brindado muchas facilidades. No podríamos estar conectados aquí en esta sesión si no tuviéramos energía eléctrica. Entonces, pues bueno, es parte de los tipos de energía que nos brindan pues ventajas o mejores condiciones para sobrevivir. Algunas manifestaciones energéticas son, por ejemplo, la biomasa, que es aquella energía que se encuentra en los tejidos de organismos vivos. Esta biomasa es, por ejemplo, cuando la podemos ver o entender en los niveles tróficos. Un productor es un vegetal que absorbe o que genera su propio alimento. Consumidor primario, pues es aquel que se come a los vegetales, un herbívoro por lo regular. ¿Y cuál es la biomasa? Pues la energía que pasa del vegetal al primer consumidor. Y la que pasa del segundo consumidor al tercero, que por lo regular es un carnívoro. Entonces, la energía que se encuentra dentro de los organismos y que puede ser transmitida a otros, por lo regular por consumirse unos entre otros, pues es la biomasa. La energía nuclear, que es el aprovechamiento de la energía que se da al momento ya sea de separar o de unir los núcleos de los átomos. La estática, la energía solar, que proviene, como su nombre lo dice, del sol, es el aprovechamiento de la energía solar, que pues bueno, no solamente nosotros lo hacemos, las plantas, por ejemplo, necesitan de esta energía. Energía geotérmica, mareomotriz, eólica, hidráulica, y hay algunas que son obtenidas directamente de la naturaleza, y hay algunas otras energías que se crean, que se van eh, conformando, pues, de manera, digámoslo así, artificial. Vamos a comenzar con la energía térmica. Se define como la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas
de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Por ejemplo, cuando comenzamos a calentar agua, pues el agua dentro del recipiente va a tener diferente temperatura al recipiente mismo, que es, que es el que se encuentra directamente con la flama. Igual la flama, si nosotros la tocamos, pues la vamos a quemar. Si tocamos el recipiente, puede que ya se esté calentando y nos podamos quemar también. Pero, por ejemplo, si acabamos de prender la flama, si tenemos ya el recipiente colocado y agua adentro, posiblemente podamos meter el dedo en el agua y aún no tome o aún no se transfiera esa energía calorífica, esa energía térmica al agua, y si metemos el dedo no nos pasa nada. No nos quemamos, o a lo mejor empezamos a sentir así como que pues se está calentando. Es decir, se está transfiriendo esa energía térmica de un cuerpo a otro. La energía luminosa es, gracias a esta, pues podemos ver, la energía luminosa es aquella que tenemos en el hogar, en la oficina, en el trabajo, pero pues también pues la que se da por el tipo de luz, por ejemplo, por el sol. Si no tuviéramos el sol, pues probablemente no podríamos ver, aparte de que no podríamos subsistir. La biomasa, como les comentaba, es la energía que se transfiere entre los organismos vivos, es decir, la energía que se obtiene, por ejemplo, en la biosíntesis, perdón, en la fotosíntesis en una planta, y qué tanta energía se puede trasladar a los organismos que van a consumir esa planta. La energía eólica, que está dada por el viento, es el aprovechamiento del viento. En todas partes hay aire, una ventaja, por eso sobrevivimos en cualquier ambiente. El punto es que, pues bueno, no siempre es constante, no siempre tiene una velocidad adecuada para hacer girar estas hélices. No sé si todos en algún momento hayamos visto este tipo de hélices en los parques eólicos. Ah, aquí en el estado hay uno rumbo a Coahuila, la carretera Monterrey, Coahuila, pasando Mina. Hay un parque eólico un poquito más adelante, y pues se ven estas hélices enormes que, pues bueno, se necesita una velocidad estándar, una velocidad considerable del viento para que la pueda mover y así se genere esta energía eólica. Es el aprovechamiento de la energía del viento. Entonces, dentro de los inconvenientes es que pues no siempre va a tener la velocidad suficiente el viento como para mover las hélices, y no se puede almacenar. Es una energía que se tiene que estar utilizando constantemente, así como se está generando. Entonces, pues tenemos la desventaja de que se pueda almacenar y aprovechar después. La energía nuclear es una energía que, pues bueno, a muchos les puede causar temor. Cuando por lo regular escuchamos energía nuclear, la asociamos con desastres nucleares, que sí son importantes, que sí afectan. Y bueno, el punto es que un desastre nuclear afecta en una escala muy grande al ambiente. No quiere decir que siempre vaya a pasar, no quiere decir que sea algo que no vaya a causar daño. Sí, siempre hay un riesgo, y pues bueno, hay que poner riesgo-beneficio. Beneficio, la energía nuclear prácticamente es infinita, es decir, es inagotable. La cantidad de material nuclear que hay en la Tierra nos estaría durando por generaciones, incluso cientos o miles de generaciones. Prácticamente no podríamos consumirla toda. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se descontrola, cuando no se tiene una buena calidad, que se tiene algún fallo, pues las repercusiones son muy graves. Entonces, pues habría que poner en equilibrio y regular más bien, pues la cuestión de las plantas de energía eléctrica, que pues bueno, cuestiones de corrupción y demás son las que al final de cuentas pues afectan mucho. eh, Energía hidráulica, pues es el ejemplo de una presa. En una presa hay una barrera que va a estar
sosteniendo, deteniendo el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se abren estas compuertas de esa barrera que detiene el agua, empieza a haber un flujo. Obviamente el agua pues va a tener un flujo y se aprovecha de tal manera que ese movimiento que genera el flujo de esta corriente mediante una turbina, de un aparato que comienza a girar con la velocidad del flujo, pues empieza a activar un generador que va a estar produciendo energía eléctrica. Entonces, de una energía potencial pasa a una energía cinética cuando tiene el movimiento y de esta energía cinética que se da por el movimiento, pues se obtiene la energía eléctrica. ¿Alguna duda hasta aquí con este tema? No, profe. Ok, voy a pausar la grabación y comienzo con el siguiente tema. Vuelvo, pauso grabación.